Entonces, bueno, son los mismos ejercicios del otro día, solo que están en inglés. Pero es exactamente lo igual, ¿vale? Entonces, ¿se ve bien la pantalla? Vale. Entonces, el primer ejercicio es el que habíamos hecho, que tenemos 11 estaciones, ¿de acuerdo? En donde hemos medido la precipitación para una determinada tormenta, pero puede ser para una tormenta, para un día, ¿de acuerdo? O sea, eso es lo menos importante. La historia es que tenemos para un determinado evento de una determinada duración, tenemos su precipitación y nos falta en uno de los puntos. Y tenemos además la información en todos ellos de la precipitación media y tenemos las distancias de cada estación a la estación en la que nos faltan los datos. Obviamente, esto es un caso pensado, bueno, pues es un ejercicio como muy de examen y un ejercicio muy para hacer a mano. Es decir, en circunstancias normales tendríais las coordenadas de los puntos y podríais calcular las distancias a cualquiera, ¿vale? Bueno, entonces, lo primero que tendríais que hacer es, veis que tenéis una serie aquí de referencias que dice, bueno, la información está en el fichero Rainfall Data Exercise 001 CSV. Bueno, pues esta información que está dentro del directorio Data, ¿de acuerdo? Y es Rainfall Data Exercise, es este de aquí. Vale. Básicamente es, ¿os acordáis que el otro día os dije, bueno, vamos a trabajar con ficheros Excel y con otros ficheros que son los CSVs? Bueno, pues esto es un CSV. Un CSV es como si fuese un Excel, pero muy sencillito, ¿vale? Muy sencillito, en el sentido que no tiene formato y de hecho todo lo que tiene, bueno, pues esto aquí te lo está pintando como muy bonito, pero esto no son más que líneas de texto separados por comas, ¿de acuerdo? Entonces tenéis la información de cuáles son las estaciones, una X y una Y, bueno, esto podríamos pasar de ello de momento, aunque luego, bueno, luego lo vemos. Tenemos la precipitación media anual, ¿de acuerdo? Que tenemos para todas las estaciones. Y tenemos además la precipitación media para la tormenta, donde vemos, bueno, pues que nos falta un valor que es el que queremos calcular. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, bueno, aquí la tenéis representada y nos pide, bueno, pues el método de la medida de estaciones, el método de la razón normal, el método de las distancias inversas. ¿De acuerdo? O sea, es decir, básicamente es el mismo ejercicio que teníamos el otro día. Entonces, hacemos bueno, una serie de cositas, como hemos dicho. Vamos a cargar siempre NumPy, vamos a cargar Pandas y vamos a cargar Matplotlib, ¿de acuerdo? Yo creo que este Matplotlib inline ya no es imprescindible, pero bueno, podéis dejarlo ahí. Entonces, lo primero que haríamos sería correr todo esto, ¿vale? Para cargar todas estas cosas y entonces, a partir de aquí, empezamos ya con lo que sería el ejercicio, ¿vale? Lo primero de todo es cargar los datos. Entonces, para cargar los datos que vienen en formato tabla, es lo que os decía el otro día. Vamos a usar siempre el pandas, ¿de acuerdo? Entonces, tenéis que cargar los datos siempre en alguna variable. Yo habitualmente, como nunca tiene uno muy claro cuáles son los formatos en los que tienes que leer, bueno, pues yo lo que suelo hacer es empiezo y lo primero que hago es pongo el comando pd de pandas read csv, o sea, vamos a leer un csv, ¿de acuerdo? Y le tengo que decir qué fichero voy a leer. Bueno, pues si os habéis fijado aquí, yo tengo el notebook, está en este directorio. Entonces yo me tengo que ir al directorio anterior, entrar en data y seleccionar el fichero, ¿vale? Entonces, el directorio anterior es ... data y selecciono el fichero, que es Rainfall Data. Si le dais al tabulador dentro de Jupyter, hay veces que os da, bueno, os permite completar más rápido cuando estéis buscando ficheros y demás, lo cual pues se agradece bastante, ¿vale? Seleccionáis el fichero, que es un CSV, y ejecutamos. Entonces, al ejecutar vemos que nos carga el gauge, la X, la Y, la precipitación media anual y la precipitación de la tormenta. Pero es lo que os contaba el otro día. El Pandas, cuando cargáis algo, él automáticamente le asigna un índice que es numérico. 0, 1, 2, 3. Pero a nosotros nos interesa que el índice sea la estación, ¿de acuerdo? Entonces, podríamos poner aquí, para que no se me salga por la derecha, le pego un Enter, pero bueno, no es necesario, ¿vale?
index call, le digo, oye, ¿qué columna es la columna de los índices? La que quiero que uses como índice. Le digo, pues la columna 0, ¿vale? Y automáticamente él dice, vale, pues uso esto como columna índice. Una vez que ya tengo los datos en el formato que quiero, pues los guardo. Digo, bueno, pues datos 1. ¿Vale? Y ya tengo en la variable datos 1, tengo guardada la tabla. ¿Hasta aquí estamos? Vale, pues preguntad. ¿Errores? ¿Vale? Sí. Pero eso, las capas de nosotros, pero entonces empiezan el notebook, abre el notebook y te pone incompleto. Ese es mal incompleto. Porque si hay ciertas cosas que ya tienes, pues tú puedes ver ¿a quién más había fallado? Vale, pero tú, o sea, tienes que... Yo tengo el directorio, no sé, ¿esto lo has comprimido ya? Vale, lo tendrías. Da igual, la de descargas, pues el desktop. Sí. Ejercicios, notebooks, y ahora es el X1 y completo. Y ahí, a partir de ahí, más cosillas. O sea, yo lo que se está viendo, que estás viendo los barcos. Todo lo que metas es una función, todo lo que se separa. Entonces, el parámetro es la cadena, coma y punto. Desde que no has cargado, no has asegurado el tráfico. O sea, sube. Esto de aquí es una rueda de código que se ejecuta. No, los apuntes que se ejecutan para esto.
Bueno, porque no mantiene la estructura de carpetas, los propios visuales, que no mantiene la estructura ¿Dónde la tienes carpeta? Claro, no, no, pero claro, lo tienes ahí, lo puedes decir. Está aquí. Esto no lo tienes, ¿lo puedes mostrar? Sí. Vale, aquí no está la carpeta. Segundo civil. Hidrología y heteroscopia. Pero si las preguntas aquí, se las dan a nosotros. X1 con B. Ahora no. A ver. Ya digo, juro. Sí, por eso preguntas. Rectar, pues decía lo que sería, mayor más enter o más enter. Aquí, ya no sé si la carga. Ya esto es. Y ahora, las estas. Vale, que ahora se va para abajo. Le va a decir. Que no existe porque se lo estás ejecutando desde directorio. Ah, sí, claro. Sí, es decir, lo que estáis viendo en pantalla, la pantalla parece que lo está capturando toda la anchura. Ahora intento hacerlo un poquitín más pequeño porque igual está demasiado grande. Hasta el final para ver. No lo sé.
Porque no sé de todos los textos, pero no está así. No, eso estaba escrito. Eso es para que te ponga como índice. Es que ese vamos por partes. La noticia de cargado. ¿Ya has descargado? Sí. Bueno, pues ahora vamos viendo. A ver, entonces, aquí está, ¿vale? Para que lo veáis entero. Es decir, al final estos son funciones y como en cualquier lenguaje de programación, cuando llamamos a una función, en este caso se llama readCSV, cada uno de los argumentos de la función las vamos separando con comas, ¿de acuerdo? Entonces, aquí hemos cargado los datos, no nos pinta nada y si queremos que nos muestre cuáles son los datos, pues tenemos datos EU. ¿De qué nos sirve tener los datos, bueno, con nombres y demás? Si nosotros queremos sacar los datos de una columna concreta, por ejemplo, las X, simplemente ponemos datos, el nombre de la columna y nos lo saca, ¿vale? Entonces, por eso es bastante útil este tipo de formato de datos, ¿de acuerdo? Porque nos permite trabajar con los datos de una manera muy, muy sencilla, ¿vale? Entonces, cosas que podéis hacer. Por ejemplo, una de las cosas, vosotros aquí lo estáis pintando y son unos datos relativamente pequeños. Cuando los datos son muy grandes, no os muestra a todos. Entonces, una de las cosas interesantes que le podéis preguntar a los datos es decir, oye, dime cuál es la forma que tienen. Entonces, le pides la forma y él te devuelve. Te dice, bueno, pues tienes 11 filas y 4 columnas, ¿vale? 11 filas, que son las que ya sabíamos que teníamos, las estaciones desde la A hasta la K, y 4 columnas, que son, en este caso, la X, la Y, la precipitación media anual y la precipitación de la tormenta, ¿vale? Podemos también preguntarle, oye, ¿cuántos elementos hay en total? ¿De acuerdo? Esto es simplemente 11 por 4, tampoco tiene muchísima más miga. Podemos pedirle que nos dé, por ejemplo, cuáles son los nombres de las filas, que esto lo hacemos pidiéndole el índice. Acordaos que le hemos dicho index call igual a 0, ¿vale? Entonces, de repente, lo que él hace es poner un índice, que son las estaciones, y ese índice va de la A a la K. ¿Sí? Bueno. Y lo mismo podríamos decirle
¿vale? ¿Cuáles son las columnas, los nombres de las columnas? Bueno, obviamente cuando tenéis unos datos así de pequeñucos, bueno, pues todo este tipo de funciones son poco interesantes, pero bueno, que sepáis que están ahí. Otra función bastante interesante que tienen todos este tipo de datos es la función describe, ¿vale? La función describe os va a calcular una serie de estadísticos descriptivos de todas las variables. Para algunas variables puede que no tenga ningún sentido, para otras, bueno, pues sí lo tiene, ¿no? Tenéis, por ejemplo, os cuenta el número de valores que hay. Veis que en todos los casos tenemos 11, menos en el de la precipitación medida, que serían 10. Nos calcula la media, su desviación estándar, el mínimo, el máximo, una serie de percentiles. Automáticamente, veis que, claro, con el comando describe ya nos va a dar la media, ¿de acuerdo? Y tenemos automáticamente el valor de cuál es la precipitación media de la tormenta según uno de los métodos. ¿Hasta aquí estamos todos? ¿Alguna duda? ¿Todo claro? Bien. Entonces, vamos a ver. Bueno, como en casi todas las funciones que vamos a trabajar de Python y demás, en lugar de pedirle todas las descriptivas, le podemos solo decir que nos dé, por ejemplo, pues la media de los datos. Y aquí tenéis los valores medios, ¿vale? ¿Qué pasa? Que bueno, que luego tendremos que ver cómo sacamos el dato que nos interesa de un sitio concreto. Bueno, otra cosa que se suele hacer mucho con este tipo de ficheros es preguntarle que te dé el cabecero solo. O sea, si tenéis 15.000 filas, pues no os vais a imprimir los 15.000, pero para ver qué pinta tienen los datos, le puedes decir, oye, dame el cabecero de los datos. O le puedes decir también, si no me equivoco, dame el final. Bueno, por ver un poquitín cómo están los datos. Luego, vamos a ver, hay distintas formas que son esto que tenéis aquí escrito del log y el ilog. Bueno, el log es para acceder a los datos por su nombre, ¿no? Si yo quiero el dato de la estación F y quiero la precipitación media anual, le daría average annual precip, ¿vale? Y me da el 1137. Básicamente lo único que le estoy diciendo es, me dices de ¿dónde lo tengo? Aquí arriba. Como le he dicho que F sea el índice, yo le puedo decir, oye, de la estación F, dame por favor el average annual precipitation. Y él viene aquí, ¿de acuerdo? Y me lo da. Y esto lo puedo hacer, pues le puedo decir esto, o le puedo decir, mira, dame todos los datos de la estación F, dame todos los datos. Y él me saca todos los datos de la estación F. ¿De acuerdo? O si quiero los datos de dos estaciones, pues le digo, oye, ¿de qué estaciones? Pues quiero de la A y de la B. Y quiero que me saques, yo qué sé, pues solo la average annual precipitation otra vez. ¿Vale? Y te da los datos de la precipitación media anual de dos estaciones concretas. ¿Sí? Bien. Gran parte de esto no lo vamos a utilizar igual ahora, pero es lo que os decía, como todas estas prácticas, o gran parte de la funcionalidad de estas prácticas lo vais a tener que utilizar en las prácticas de la tercera fase, que son las que tenéis que presentar en el informe de prácticas, pues no os voy a examinar de esto, pero como lo vais a necesitar en el tercer módulo, pues, o sea, conviene que lo sepáis manejar, ¿vale? Entonces, esto es si accedemos con log. Pero hay otras veces en que nos es más sencillo decir, no, mira, yo quiero que me des los datos de la primera estación, la primera columna, ¿vale? Y automáticamente nos da esos datos. Claro, esto puede ser útil si queremos recorrer todos los elementos o, por ejemplo, queremos cuánto llovió en la estación primera en el evento, 14,4. Si os fijáis, 0,3 sería... Yo os he dicho que en Python se empieza a contar en 0, ¿de acuerdo? Con lo cual 0 es la primera fila
Y sería 0, 1, 2 y 3. 3 es la cuarta columna. ¿De acuerdo? Bueno. Y podríamos hacer, bueno, pues las mismas historias que hemos hecho arriba. Es decir, podríamos decirle datos 1 y log. Si quisiésemos sacar exactamente lo mismo que hemos hecho aquí, las estaciones A y B son las estaciones 0 y 1 y el average annual precipitation es la columna 2, ¿vale? Y aquí veis exactamente los mismos datos. ¿Hasta aquí todo claro? Bien. Voy a una velocidad que no sé si es mucha o poca. Si me dais feedback, mejor. Y si no, bueno, pues me voy adaptando. Lo que os decía, para sacar datos de una columna concreta, pongo simplemente el nombre de la columna. La columna puede ser X, puede ser Y, puede ser pues, el average annual precipitation. Normalmente, las columnas, la verdad es que aquí tienen unos nombres extraordinariamente grandes, ¿de acuerdo? No suele ser el caso. Bueno, pues son un poquitín menos cómodas de trabajar de lo que podría ser el trabajar solamente con los índices. Eso ya va a depender un poquitín de cómo os pongáis vosotros los datos y cómo los tengáis, ¿de acuerdo? Entonces, una forma de simplificar esto, por ejemplo, es que digáis, mira, a mis datos quiero cambiarle el nombre a las columnas y las columnas quiero que se llamen X, Y, P mayúscula, P minúscula, ¿vale? Y ahora ponemos datos 1.get y aquí tenéis solamente los primeros elementos, pero ya con las columnas con los nombres cambiados. Que ahora ya es mucho más sencillo referirnos a ellas y además ahora ya veis exactamente cómo teníamos los nombres, ¿de acuerdo?, en las fórmulas. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Todo claro? Venga. Entonces, después de esta introducción a cómo nos manejamos los datos, y es lo que os digo, luego para las prácticas que vamos a hacer en el tercer módulo, claro, los datos van a ser datos pues tirando a reales, aunque les habremos limpiado un poquito y demás. Entonces, bueno, pues son más datos. Esto va a ser mucho más útil porque, como habéis visto el otro día, esto hacerlo a mano, pues es relativamente una chorrada, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el primero de los métodos? El método del promedio de estaciones. Es decir, le voy a asignar a F el valor de la precipitación media en el resto de las estaciones. ¿Cómo hago eso? Bueno, pues simplemente tomo datos 1, ¿de qué columna? De la columna P minúscula y calculo su media. Ejecuto 12,26, que es lo que os debería haber salido el otro día. Y lo que estoy prácticamente seguro de que os salió, ¿vale? Entonces, aquí si veis, por ejemplo, para que os lo imprima así en bonito y tal, lo que tenéis que hacer es guardarlo en una variable que se llama P0 en milímetros, ¿vale? Lo guardáis y aquí veis simplemente, bueno, pues que imprime. Dice, imprime rainfall in F es, o bueno, podemos cambiarlo y ponerlo ya que estamos, la precipitación en F es, dos puntos, PF igual a 12,3 milímetros. Veis que he usado una instrucción que se llama round para que me redondee el número 12,26 a un único decimal. ¿De acuerdo? De nuevo, pues estos son pijadillas, pero bueno, porque las veis un poquitín encajadas dentro de su marco de trabajo, ¿vale? Hasta aquí estamos. ¿Alguna pregunta? Venga, pues seguimos. Otra de las cosas que el otro día os enseñé era que podríamos querer calcular la media solo de las estaciones más cercanas, ¿de acuerdo? Las estaciones más cercanas por cuadrante. Entonces, en este caso sería la C, en este caso sería la D, la G, la I, ¿vale? Entonces, ¿cómo haríamos eso? Bueno, pues si queremos calcular la media solo de una serie de estaciones, lo que tenemos que hacer es, como hicimos antes, seleccionamos esas estaciones y calculamos la media, ¿vale? Es decir, aquí nosotros, a la hora de calcular, ¿dónde estamos? Aquí. A la hora de calcular la media, cogemos todos los datos
de la columna P y calculamos su media. Ahora decimos, no, no quiero todas las filas, solo quiero algunas filas y esa columna, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues ¿cuáles son las estaciones más cercanas? Bueno, pues la podemos llamar closes o como queráis, y las que hemos dicho son C, D, G e I, ¿vale? Son estas 4. Entonces le digo, oye, mira, las estaciones más cercanas, ¿dónde estamos? Aquí. Son C, D, G e I, ¿vale? Y ahora, ¿qué tengo que hacer? Seleccionar únicamente estas estaciones. Y la variable para imprimir es POMMC. Bueno, pues venimos, decimos POMMC es igual a... Tenemos que seleccionar de los datos estas columnas, estas filas. Pero estas filas las estoy dando por el nombre. Entonces tengo que usar location, ¿vale? Location por sus nombres. iLoc es location, pero por índices, por eso la I. Entonces, en el primer elemento es las filas que yo quiero, que son closest, ¿vale? Y el segundo elemento es la columna. La columna es P minúscula. Punto min, ¿vale? Ejecuto y me queda 12,6. ¿De acuerdo? Es decir, lo que estoy diciendo es, hago una lista, acordaos del otro día, de cuáles son los nombres de las filas que quiero utilizar y se lo paso, es el primer argumento a log, al seleccionador log. Bueno, entonces le digo, oye, seleccióname estas filas, esta columna y me calculas la media. Vale, ¿veis lo que os decía el otro día? Obviamente, si tenéis 10 estaciones y son 4 valores, pues lo hacéis a mano y ya está. Pues esto lo tenéis que repetir para 800 estaciones y con 40 años de datos, pues todo este tipo de herramientas pues son muy útiles, ¿vale? ¿Hasta aquí todo claro? Si hay alguien que se ha perdido, preguntad, ¿vale? O sea, no... Bueno. Voy a dejar de insistir, pero... A ver, entonces, el siguiente método es lo que llamamos otro día el método de la razón normal, donde lo que podemos hacer es calcular la razón normal como la precipitación media anual en la estación del resto, ¿vale? Habíamos visto el otro día que esto se podía hacer de dos formas. Podíamos hacerlo mediante esta razón o mediante la otra razón, ¿vale? Bueno, vamos a empezar por la primera. A ver, entonces lo que tenemos que hacer es calcularnos P sub 0 dividido de cada una de las P sub is, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que tenemos que hacer una suma o una media de cosas que no incluyen a F. Entonces, lo más sencillo sería hacernos otra variable, que la vamos a llamar, pues yo qué sé, data1 barra baja, donde tomamos los datos iniciales y quitamos la columna F. ¿De acuerdo? Eso lo hacemos con drop. Drop, la columna, bueno, la fila. Veis que fila y columna para mí son casi intercambiables. La fila F. Y nos creamos una copia. Esto es porque cuando hacemos ciertas asignaciones en Python, hay veces que lo que hace es simplemente crearnos una especie de variable pasada por referencia, no por valor. Y entonces, bueno, os podría dar problemas. Entonces, nos hacemos una copia para asegurarnos de que son otros datos distintos y no cambiamos los originales, ¿vale? Y ahora, si pintamos la tabla, vemos que está todos los datos, salvo los de F, porque es lo que hemos tirado. Le hemos dicho, oye, tírame la fila F. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Deberíamos calcularnos la razón normal. Esta razón normal, que es este P sub 0 partido de P sub I. ¿De acuerdo? Entonces, P sub 0 partido por P sub I, la derecha, como os decía el otro día, es si quiero calcular algo nuevo que va a involucrar todos los datos, es que me cree una columna nueva. ¿De acuerdo? Entonces, yo puedo venir aquí abajo y le digo, en data 1, créame una columna nueva. Y él automáticamente, cuando yo uso un nombre de columna que no existe, él me crea automáticamente una nueva, ¿vale? ¿Y qué valor tiene que tener esto? P mayúscula sub 0 dividido del resto de P's, ¿no? ¿Dónde está P mayúscula sub 0? Pues en los datos originales, P mayúscula sub 0 es el de F, P mayúscula.
¿Y esto de qué lo tengo que dividir? De data 1, P mayúscula. Es decir, fijaos lo que estamos diciendo en esta instrucción. Datos 1 de log F, es decir, en los datos originales, donde teníamos los datos de F, tómame la fila y la columna P, ¿vale? Venimos aquí arriba, fila F, columna P, 1137, el valor que ya sabíamos que tomaba la precipitación media anual en la estación F. Y ahora, lo que estamos diciéndole es, ahora me lo tienes donde estoy, aquí. Ahora lo que estamos diciendo es, y ahora lo tengo que dividir de cada uno de los valores del resto de estaciones. Es decir, tengo que tomar los datos de data 1, que es donde ya he quitado la estación F, ¿de acuerdo? Y dividir de cada una de estas. Entonces, simplemente ejecuto esto y si ahora le doy data 1, tengo la razón normal. Es decir, el valor de 1137 dividido de 1373, de 1452, de 1404, todos estos valores. Estos son esas razones normales. ¿De acuerdo? ¿Qué tengo que hacer ahora? Pues lo que tengo que hacer es calcularme. O sea, esto ya lo podemos hacer del tirón o en varios pasos. Ahora lo que podría decir es, mira, pues voy a guardar en data 1 el valor de la razón normal por P. Y esto es igual a data 1 de razón normal por data 1 de P minúscula, ¿vale? Ejecuto esto y me he creado otra columna que estoy haciendo la multiplicación de esto por esto, de esto por esto, de esto por esto. Es decir, lo que estoy haciendo es, este NR por P, lo que está haciendo la fórmula es, oye, si en esta estación ha llovido 14,4 en el evento, pero la media anual 173. ¿Cuánto habría llovido en la estación A si su media de precipitación anual fuese de 1137? Pues habría llovido 11,92. ¿Vale? Eso es lo que estamos diciendo. ¿Y qué tenemos que hacer ahora para calcularnos el valor dado por razón normal, este PORN? Que se parece mucho a porn, no me había dado cuenta hasta ahora. Qué curioso. Bueno, pues simplemente venimos a data 1, ¿vale? Barra baja, NR por P y calculáis la media. ¿Vale? Es decir, la manera en que estuvimos trabajando el otro día, de ir haciendo, oye, me creo una columna, voy rellenando los datos, me creo otra, tal, no sé qué, cuando lo estáis haciendo a mano, es necesario porque luego, si no, con la calculadora podéis liar un problema gordo. Pero es que con el ordenador lo hacemos igual. Y vamos guardando las columnas para luego ir operando, ¿de acuerdo? Y es la forma más sencilla de evitarnos problemas. ¿De acuerdo? Esto también lo podríamos haber hecho sin necesidad de andar con tanta gaita, ¿vale? Es decir, podríamos, una vez que tenemos los valores calculados, simplemente lo que podemos hacer es decir, oye, mira, quiero calcular la media ¿de qué? De data 1, la columna RN, ¿vale? Por data 1, la columna P. Y os da el mismo valor. Es decir, en lugar de estarme haciendo tanta gaita y este data 1 RN, en lugar de hacerlo así, podría directamente haberlo hecho. ¿Dónde lo tengo? Aquí. ¿Vale? Es decir, saco la F, divido, multiplico. Y me va a seguir quedando lo mismo. Que muchas veces sería casi lo más rápido. Es decir, luego cuando queréis hacer cosas, es simplemente, oye, cojo el dato de aquí, de allá, tal, calculo la media y ya está. Con todo eso. ¿Vale? ¿Os va saliendo? ¿Sí? ¿No? ¿Todo funciona? Vale. Podríamos también, como hemos hecho antes, aplicar el método este a las estaciones más cercanas. ¿De acuerdo? Bueno, pues para hacerlo para las estaciones más cercanas sería 3/4 de lo mismo. Si os fijáis, voy a volver a pasar esto a como lo tenía, para que quede más claro lo que estamos haciendo.
¿vale? O sea, lo que estamos aquí calculando es Rn por P, usando todos los datos. Si solo quiero las estaciones más cercanas, ¿qué tengo que hacer? Uso el log, ¿de acuerdo? Entonces ya le tengo que decir closest Rn, y aquí uso el log otra vez, y lo mismo. Closest y P. Ejecuto y me va a dar un error, como no puede ser de otra manera, porque es porn C. Vale. Y me queda punto 1, ¿vale? Es decir, lo único que estoy haciendo es, la instrucción de antes operaba sobre toda la columna, porque quiero todas las filas. Si quiero hacer una subselección de filas, ya me hace falta el selector, que es log o ilog, si lo hago con índices, ¿vale? Le digo cuáles son las filas que quiero, la columna y ya está. Y él me hace la subselección y ya me está dando el valor. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Todo claro? Venga.